Los dones del Espíritu. Un don es un regalo, es un presente que el Señor nos hace. Y el Señor nos regala totalmente, Él mismo se regala, Él se hace don. Por eso al Espíritu Santo lo llamamos el don de Dios. Cuando a ustedes los confirmaron, el señor obispo que les dio el sacramento de la confirmación, les dijo, recibe el don de Dios. El primer don de Dios es el mismo Espíritu Santo. Y cuando Él viene, como dice la Sagrada Escritura, nos da Él y todos sus regalos y todos sus dones. Él viene y nos enriquece, bien sea dándonos los 7 dones de que habla el profeta Isaías en el capítulo 11, bien sea dándonos todo lo que llamamos los carismas. Son los regalos que el Espíritu Santo nos hace. Y por eso usted, amigo cristovidente, ábrase a Dios y pídale a Él que realice su presencia en su corazón y con su presencia le traiga todos los regalos y todos los dones que Él sabe darnos. Que sea una oración profunda, que sea Dios el que estando en ustedes los llene de su alegría, de su amor y de su paz. Que Dios los bendiga. Don de sabiduría, agrado para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios. El don de la sabiduría, habría que empezar diciendo que la sabiduría es una cualidad de Dios. En hebreo se dice la jochma, pero es algo que Dios comunica al hombre. Y ya cuando lo comunica se convierte en don. En Israel son muy apreciados los sabios, los hajanim, y consiste, podríamos decir en breves palabras, como en el sentido de la fe de todo lo que pasa, de todo lo que se ve. Es decir, todo remitirlo a Dios. Por eso en un problema, sobre todo se manifiesta cuando hay problemas, no es la solución del hombre, no es la solución egoísta o la solución que podríamos decir inmediatista, de violencia, etcétera, sino que es la solución que viene de una fe profunda. En el fondo es el sentido de Dios en todo lo que vemos, en lo que tenemos, en lo que vivimos y en lo que existe en la sociedad. Y la persona puede ser una persona, podríamos decir, iletrada, analfabeta, pero con el don de la sabiduría sabe dar la solución correcta a los problemas o a las situaciones difíciles que se presentan, y viene de una vida muy espiritual, de mucha oración, de mucha fe. El Señor va dando este don a las personas que lo buscan a Él. Don de entendimiento. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Bien, la inteligencia como don del Espíritu Santo no consiste en sacar buenas notas, por ejemplo. Eso también lo puede dar el Espíritu Santo, pero eso implica un esfuerzo personal, un esfuerzo académico. No se trata de que unos sean más superdotados que otros. Cuando hablamos de inteligencia tendemos a pensar que hay algunos que son muy buenos y a otros no son tan buenos en determinadas cosas. Aunque hoy se hablan de las inteligencias múltiples, exactamente la inteligencia como don del Espíritu Santo no hace referencia a ninguno de ellos. Puede implicar esos tipos de inteligencia, pero básicamente es, como don del Espíritu Santo, es que nos ayuda a comprender mejor las verdades de la fe. Es decir, que el don de inteligencia significa penetrar con el poder del Espíritu Santo en todo aquello que decimos creer y en la vida misma para descubrir cómo actuar allí según el querer de Dios, para ser asertivos, para ser personas sensatas y para con nuestras actitudes de verdad ayudar en la transformación del mundo para la gloria y la alabanza del Señor. Para eso se pide la inteligencia como un don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo concede y así entonces podemos nosotros ser fieles testigos de Jesucristo y reflejo de Él para el mundo. Don de consejo. Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone,
sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al espíritu. El don de consejo es una sabiduría prolongada del Espíritu Santo en que Él nos regala siempre la sabiduría infusa para no equivocarnos en lo que hacemos. Es Jesús el que aconseja siempre a sus discípulos lo que deben hacer, cómo lo deben hacer y cómo llevar adelante la misma misión que Él a nosotros nos confía, para que nosotros a su vez seamos multiplicadores de su obra en medio del mundo, bajo esa acción del Espíritu Santo que a todos nos da ciencia, consejo y todos los dones que queramos pedirle. Don de fortaleza. Fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza para obrar valerosamente y darle a Dios lo que quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida. El don de fortaleza es uno de los dones del Espíritu Santo y es el que nos alienta y nos da la fuerza para enfrentar todos los problemas, las dificultades, todo lo que son obstáculos en la vida, gracias a la fuerza que nos puede dar el Espíritu Santo. Y uno podría preguntarse también de dónde viene esa fuerza. Es del Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo, es el Padre eterno que nos ama tanto y por eso está siempre con nosotros. Don de ciencia. Nos da un juicio valorativo entre Dios y las criaturas, con una recta estimación de ellas. Como todos los dones del Espíritu Santo que viene sobre el corazón humano y sobre la razón humana, precisamente como esta fuerza de amor de Dios, ciertamente este es un don que tiene que ver con una acción del amor de Dios para poder saber analizar y discernir o valorar qué es lo que Dios realmente al final está mostrándole a uno en el camino de su vida, de su proyecto de vida. Y yo creo que el Señor va colocando esa capacidad de lógica, de sistematización, de análisis, de crítica positiva y de valoración para la acción. Yo creo que una acción mediada precisamente por la acción del Espíritu Santo, por esa fuerza del amor de Dios en uno, le tiene que dar esa capacidad y esa potencialidad para saber analizar, para saber valorar y para poder decidir en un momento determinado de su vida. Que todo es por obra y gracia de la acción de ese Espíritu en la vida de uno que media en nuestra condición humana. Don de piedad. Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. El don de la piedad es un don maravilloso que lo concede Dios a través de su Santo Espíritu. Es el agrado, el gusto de buscar las cosas sagradas, especialmente de la forma de comunicarse con Dios. Es una forma, digamos, de dialogar con Dios, ver en las cosas cotidianas lo sagrado y tener una atracción por ellas. Es la gracia del Espíritu Santo derramada en la iglesia, en los hijos de Dios. Es un don que todo el mundo lo debemos pedir y que Dios lo da a todo el mundo. Es importante que ese don lo debemos pedir no solamente una vez, sino siempre, siempre, para que cada día la iglesia y el mundo entero tengan un amor grande por la oración, por los actos de piedad que hay en nuestra vida. Don de temor de Dios. Temor a ofender a Dios, reconociendo humildemente nuestra debilidad y aceptando realizar la voluntad del Padre. La persona deja que sea el amor y la misericordia de Dios quien guíe sus pasos, sabiendo que Dios es un Dios justo y misericordioso, por lo que también con ello nos da esperanza.
Quiero hablar en este momento de uno de los 7 poderosos dones del Espíritu Santo, el don del temor de Dios. Este don del temor de Dios no es un don que se refiera al miedo a Dios. A veces cuando hablamos del temor de Dios pensamos que es miedo a Él, miedo a su presencia o miedo a su palabra. No se trata en ese sentido de esa palabra de temor. Aquí el sentido del temor de Dios es un respeto profundo a Dios, es un amor inmenso al Señor, es un amor tan grande a Dios que tememos ofenderlo a Él, tememos faltar a su palabra, a sus mandamientos. Lo que queremos es agradar a Dios en todas las cosas, y esto es una gracia del Espíritu Santo. Principio del temor es la sabiduría. Por eso el hombre que es sabio, otro de los dones del Espíritu Santo, teme a Dios. El que no teme a Dios actúa neciamente y pierde su vida, pero el que actúa en todas las cosas con temor a Dios encuentra la vida, encuentra la alegría, encuentra la paz. Yo te invito a suplicarle al Espíritu Santo este don del temor de Dios para que en todas tus decisiones, en todas tus palabras, en todas tus acciones tengas siempre presente a Dios, tengas en cuenta al Señor en cada paso que des y siempre estés buscando agradarlo a Él, siempre estés buscando amarlo a Él sobre todas las cosas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida y nos regala ese maravilloso don del temor de Dios. Que Dios te bendiga. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, 1 al 4.